Hola, en este vídeo vamos a ver cómo construir una gráfica aplicando la ley de Gay-Lussac a través de un problema, a través de los datos que vamos a extraer de este problema. Vamos a leer el problema. Un gas ejerce una presión de 0,5 atmósferas a menos 73 grados Celsius. ¿Cuál será la presión del gas cuando la temperatura suba a 400 Kelvin si el volumen del recipiente no cambia? Es decir, el volumen se mantiene siempre igual, siempre constante. Eso nos da la pista de saber qué ley se cumple, en este caso la ley de Gay-Lussac. Si el volumen es constante, es Gay-Lussac. Vamos a empezar poniendo los datos. Entonces, la temperatura de la situación 1, ¿qué ocurre? Nos lo dan en grados Celsius. Entonces, siempre que nos den en grados Celsius hay que pasarlo a Kelvin, siempre. Tengo un vídeo donde explico el porqué de ello de forma más profunda y lo puedes encontrar en la descripción. Entonces, para pasar de grados Celsius a Kelvin, tenemos que sumar, tenemos que hacer más 273. O puedes encontrar en algunos libros, de forma más exacta, sería más 273,15. Pero lo vamos a dejar de forma simple para no liarnos. Entonces, 200 Kelvin sería, y la presión 1 es 0,5 atmósferas. Bien, la incógnita es la presión 2 y la temperatura, en este caso hemos subido a 400 Kelvin. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que tenemos en la situación 1 esas partículas que se están moviendo y chocando contra las paredes, haciendo una presión. Y en el caso 2, manteniendo el volumen constante, es decir, sin cambiar ese espacio, lo que hemos hecho es aumentar la temperatura y por tanto podemos observar cómo ahí las partículas están moviéndose con más velocidad, con más energía, y si se mueven con más velocidad y el volumen se mantiene igual, habrá más choques, ¿verdad?, contra las paredes. Por tanto, la presión ha subido. Entonces, si aplicamos la ecuación de Gay-Lussac, P1 entre T1 es igual a P2 dividido por T2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues esta relación es constante. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es despejar la presión 2. Es decir, tenemos que dejar solo este parámetro de aquí, esta presión 2. ¿Cómo hacemos eso? Pues la temperatura, esta T2, tenemos que quitarla de ahí, ¿verdad? Bueno, como está dividiendo, tenemos que pasar al otro lado haciendo lo contrario. Si aquí divide, en el otro lado se va a poner a multiplicar. Entonces tenemos aquí T2 multiplicando por P1. Y ahora podemos cambiar de posición. P2 pasa al lado izquierdo y todo esto, toda esta fracción, pasa al lado derecho. Los podemos intercambiar. Y simplemente ahora vamos a sustituir los valores. 400 Kelvin por 0,5 atmósferas dividido por 200 Kelvin. Tachamos porque se simplifican las unidades y nos queda que en la situación 2 tenemos una atmósfera. Es decir, ha aumentado la presión el doble. ¿Por qué? Hemos pasado de 0,5 a 1, ¿verdad? Es el doble. Y la temperatura también observamos que ha ocurrido lo mismo. De 200 ha pasado a ser 400, el doble. La relación es igual. Bien, entonces, ¿cómo vamos a construir la gráfica? La gráfica es cuando tenemos varios valores de presión y varios valores de temperatura, la representación de las mismas, ¿verdad? De esos datos en una gráfica. Bien, tenemos dos datos de presión y temperatura, las del problema, ¿verdad? Es decir, en la situación 1 hemos tenido 0,5 atmósferas y la temperatura ha sido 200. En la segunda situación hemos conseguido el dato de una atmósfera cuando la temperatura es de 400 Kelvin. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, para poder ir haciendo el gráfico, qué temperatura vamos a obtener si vamos subiendo la presión. Si la presión es 1,5, si es 2, si es 2,5. Y luego con todos estos valores vamos a ir dibujando puntos y uniendo esos puntos. Pero vamos poco a poco. Bien, antes de todo
vamos a observar que si aplicamos esta ecuación, vemos que la división entre P1 y T1 y P2 entre T2 va a ser igual. Si yo cojo 0,5 y hago la división con 200, me va a dar 0,0025. Y si hago lo mismo, 1 dividido con este número de aquí, 400, me queda también 0,0025. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a ver cómo podemos calcular, cuando la presión es 1,5, su temperatura. ¿Cómo podemos calcularlo? Bueno, pues siempre necesitamos dos situaciones, situación 1 y situación 2, para poder aplicar esta fórmula de aquí. Situación 2 es la nuestra, la que queremos calcular. Sabemos la presión 2, pero no sabemos la temperatura. Y para la situación 1, pues podemos escoger tanto estos dos datos de aquí como estos dos datos. ¿Por qué? Porque la división de P1 entre T1 va a ser igual tanto con estos datos como con estos datos. Como he dicho al principio, en los dos casos la división me queda 0,0025. Por tanto, en este caso escogido como situación 1, pues la primera, pero daría lo mismo. Si sustituimos los datos, ponemos 0,5 atmósferas dividido por 200 Kelvin, 1,5 atmósferas dividido por T2. Como este T2 está aquí abajo, lo queremos quitar de aquí, tenemos que pasar arriba, al otro lado, haciendo lo contrario. Si está dividiendo, multiplicando. Y ahora, este T2, si lo queremos dejar solo, pues este 0,5 pasa al otro lado haciendo lo contrario, dividiendo. Y ahora 300, que es la multiplicación esta de aquí, dividido por 0,5 me da 600 Kelvin. Eso sería el resultado. Y si cojo 1,5 y divido por 600, me sigue dando la misma relación, 0,0025. Por tanto, vamos bien. Bien, en el caso de que la presión haya aumentado a 2 atmósferas, pues es lo mismo. Sustituimos en la situación 1 0,5 y 200 otra vez, pero en el caso de P2 ponemos 2 atmósferas. Haciendo lo mismo nos queda 800 Kelvin. Y para el último caso de 2,5, pues hacemos igual. Sustituimos en la presión 2,5 y T2 nos queda 1000 Kelvin. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues dibujar los puntos de presión y temperatura. Bien, aquí tenemos la gráfica. Entonces, en el eje de abscisas, en la X, he colocado de la siguiente manera las temperaturas. Eso cada uno lo puede hacer de una manera diferente. En este caso yo he puesto de 200 en 200, siempre la misma relación. Y en este caso pues tenemos 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Nosotros en este caso terminaríamos en 1000. Y la presión, que está en el eje de ordenada, pues en este caso he decidido hacer de 0,5 en 0,5. Es decir, la escala en cada eje puede ser diferente. Aquí he puesto cada 200 y aquí arriba, en el eje de ordenada, en la Y, he puesto cada 0,5. Eso no importa. Lo que sí tenemos que respetar es que en cada eje siempre dejemos la misma distancia. Aquí siempre cada 0,5 y aquí en este caso cada 200. O si decides hacerlo cada 100 en este caso, pues siempre dejarlo cada 100. Y aquí cada uno, pues cada un cuadrito, una unidad, pues siempre dejar la misma distancia. Pero en cada eje puede ser diferente esa escala. Bien, entonces, ¿cuál es el primer punto? El primer punto es el que relaciona esto de aquí, es decir, cuando la presión es 0,5, la temperatura es 200. En el segundo punto, cuando la presión es 1 atmósfera, la temperatura es 400. Cuando, en este caso el tercero, la presión es 1,5, la temperatura es 600. Y así con todos los puntos. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es unir esos puntos. Entonces, si hacemos la unión de esos puntos, vemos que conseguimos una gráfica lineal.
Eso es lo que vamos a conseguir. En el gráfico de la ley de Gay-Lussac, cuando aplicamos esta ley, siempre la gráfica va a ser lineal. No va a ser una parábola o una hipérbola, no, va a ser algo lineal. Bien, pues con esto hemos terminado este vídeo de la construcción de una gráfica a partir de un problema. Puedes encontrar otro vídeo donde te explico de forma más profunda esta ley de Gay-Lussac en la descripción y otros vídeos relacionados con el tema de los gases o con la química y la matemática, y si quieres puedes suscribirte para estar atento o atenta a los vídeos que vaya subiendo al canal.